Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, que todos los domingos nos encontramos en este canal de YouTube. A nombre de la comunidad carismática Voz Cristiana, estamos muy gozosos y contentos de poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes en la sagrada meditación de la palabra de Dios. A Él sea toda gloria y a Él sea toda honra, porque ese conocimiento de la palabra es lo que realmente nos puede ayudar a ser sabios para tomar decisiones. Y bien, este es un buen tiempo y quiero empezar primero haciendo una pequeña meditación muy rápida, muy dinámica, más que nada muy coloquial con ustedes, porque miren, en estos tiempos de pandemia y lo que estamos viviendo y de repente esa otra pandemia que viene, crea conflictos y es necesario saber que tú y yo no debemos gastar lo que no tenemos. Muchas veces esta es una frase muy cerrada o una frase creada, una frase dicha, pero que no se entiende, ¿verdad? Pero hoy día he querido hacer una cosita pequeña, pero que nos ayude a visualizar qué piensa de eso Dios. Sí, entonces rapidito nomás, porque este es un temita muy sencillito. Yo sé que en todas las prédicas de cada semana que venimos hablando sobre todo de ese tema principal que es ¿cuál es tu responsabilidad en la libertad de Cristo, verdad? Entonces, cuando hablamos, ya sean en los devocionales, ya sean en las ministraciones dominicales, pues debemos hablar de la importancia de no atarnos a una esclavitud generada por las deudas. Esto puede ser con los bancos o con personas conocidas, ¿verdad? Entonces, este tema, si bien es cierto, es un tema de cada día, pero a veces le hemos dado muy poca importancia. Pero ahora le vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender. Y quiero empezar diciendo, pedir préstamo no es malo. Sobre todo si vas a hacer un buen uso del dinero y tienes un plan para devolverlo. Y lo vas a hacer en los tiempos que has dicho. De hecho, que puede ser este dinero que no dispones, pero que vas a disponer de él, puede ser incluso necesario para adquirir un bien que no puedes pagarlo ahora completamente, pero entonces sí puede funcionar este capital. Sin embargo, esa decisión es necesario haber pasado por un proceso de planeación, de cálculos, organización de sus finanzas de cada uno de ustedes, amados. Las finanzas personales, sobre todo, ahí debemos incidir mucho. Y entonces vamos a seguir revisando este tema y nos debe llevar también a mucha oración. Si no sueles planear y organizar tus finanzas personales, te digo desde ahora que lo mejor para ti sería evitar préstamos. Hasta donde tú puedas. Esto inclusive en términos de compras innecesarias. Nos hemos dado cuenta que a veces nos gusta tener 2, 3, 4, 5 cosas de lo mismo. Y claro, esto puede hablar de que tenemos una boyante economía. No, la economía la construimos una vez que sabemos organizarnos. Entonces, mira, si tú no tienes el cuidado de evitar las compras innecesarias, normalmente en el uso de tus tarjetas de crédito o de los sistemas financieros que hoy han salido a buscar a personas, a clientes, los cuales serán desplumados por estas instituciones en un futuro. Entonces, es aquí donde quizás tú puedas, por una mala decisión o por no planear tus finanzas, estar condenado a perder tu independencia económica y sobre todo vas a quedar a merced de las exigencias que en muchos casos no son tuyas, son ajenas. Solo ponte a pensar lo siguiente. Tú puedes sacar un crédito del banco, etc., etc., etc.
Pero el banco hace sus reajustes y solamente te hace conocer y te dice, ¿sabe qué? Se han cambiado las políticas de los créditos y entonces la tasa de interés ya no es la que convenimos. Ahora lo legal es tanto. Y te lo cambian. Entonces la pregunta es, tenemos que amarrarnos con un sistema financiero el cual por su propio lado puede hacer sus arreglos, pero tú no. ¿Cuánto nos cuesta reajustar un crédito, verdad? Entonces, es aquí donde viene el mensaje. Evita hacer gastos innecesarios. Ahora, alguien me dice, no, pero yo quiero hacer un gran negocio. Perdona, la historia de los grandes negocios siempre han traído como consecuencias, bueno, quedar más pobres de cuando lo iniciamos. Entonces, no quiero que ninguno de ustedes, ni yo mismo, quedemos condenados a perder esa independencia y estar atados a exigencias de terceros. Todo esto, en realidad, nos va a traer, primero, intranquilidad, estrés y problemas que pueden devenir en la salud misma de la persona. Y yo, amigo, amado, te sugiero, pues, no hagas las cosas de una manera muy impulsiva, sino a través de un análisis. Alguien me dice, sí, yo ya lo he visto todo, yo sé cómo va a ser todo. Esas súper inteligencias que a veces nosotros creemos disponer para que un negocio sea rentable, por favor, entiéndanlo, preciosos y amados hermanos. Necesitas un estudio de mercado. Necesitas que un economista en realidad te haga entender cómo tienen que funcionar las cosas. Porque muchas veces tú y yo funcionamos porque creemos que las cosas funcionan como a nosotros nos parece. Y no es así. Entendiéndolo así, veamos el consejo de Dios, ¿verdad? Mira lo que la Biblia nos dice a este respecto. En Proverbios 22:7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Más claro no lo puede decir la palabra. Entonces, miren, en esta meditación inicial que estamos haciendo, yo no pretendo hacerte sentir mal. Ni este es el motivo por el cual quiero de repente perturbar tu paz. Pero más bien busco hacerte reflexionar sobre aquello que en nuestra vida está ligado a esas adquisiciones. Por lo mismo, pregúntate siempre y analiza. ¿Y cómo vas a organizarte para poder pedir el préstamo y tener la solidez de que no vas a estar como esclavo, sino que tienes una buena manera de poder pagar? Eso no es fácil. Díselo a un economista y el economista te va a decir, mire, a ver cómo es su flujo de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso obviamente, pues, no es fácil. Y de ahí ocurren los grandes fracasos. Yo te digo, el negocio no es tan rentable cuando solo es tu entusiasmo, sino tienes que estar premonido de que las cosas van a funcionar como tú has establecido y de repente tu estudio de mercado también lo ha hecho. Ahora, si vas a tomar la decisión de adquirir bienes, que a veces les llamamos suntuarios, recuerda, sí, se pueden hacer. Muchos quieren traducir el dinero en dólares, pero no se olviden que también el dólar tiene sus fluctuaciones. Y entonces alguien dice, mejor quiero comprar esto o aquello o lo otro. Sí, pero si vas a comprar un carro, este se devalúa. Entonces, cuando tengas que tomar una decisión, necesitas alcanzar una respuesta adecuada. No la que te dice tu entusiasmo y tu corazón, sino, date cuenta, serás capaz de resistir los intereses, de cumplir con tus calendarios de compromisos para poder pagarle al banco. Entonces, no es bueno disponer en este tiempo de deudas.
Y es mucho mejor estar en esa libertad económica porque incluso vamos a poder reajustar. Recuerda que hoy necesitamos incluso esa capacidad de financiamiento por la salud. Y si ya lo tienes copado, esta capacidad de financiamiento, cuando venga alguna necesidad de salud, pues estás en problemas. Entonces vas a estar pretendiendo estirar las manos. Y yo les hago esta pregunta: ¿por qué no aprendemos a vivir como Dios nos pide? Razonando, planeando. Dios también te dice: ¿cómo quieres verte de acá 5 años, 10 años? ¿Cómo son? Ahí está la palabra, los anhelos de tu corazón. ¿Son buenos, santos, dentro de la voluntad de Dios? Así es, así, estás correcto. Te felicito, mi amado. Pero si en las cosas que tú anhelas no estás dentro de la voluntad de Dios, y hay muchos van a decir que no conozco la voluntad de Dios, entonces mi consejo es: sigue, por favor, a través de nuestros estudios, sigue conociendo lo que Dios piensa, o cómo Dios ha actuado para tu salvación, o cómo Dios actúa para tu perdón, o cómo Dios actúa en términos de finanzas. Lo estaremos haciendo. Estamos empezando esto. Anhelo que el Señor nos prospere y nos permita seguir en esta ruta. Recuerda, tus decisiones tienen un precio y determinan, obviamente, un resultado. Ese resultado puede incidir mucho en tu estabilidad financiera, a veces a corto y a largo plazo. Por tanto, lo que decidas hoy puede costar mucho para ti el día de mañana. Sabiendo esto, por favor, cimiéntate una vez más, te digo, en la palabra de Dios para poder aplicar sus principios. Y puedes usar sabiamente los recursos que Dios te ha dado. No es que desconfíes y digas: es que lo que tengo es muy poco. Recuerda, todas las fortunas han empezado haciéndose de poco a poco. Sé que a todos nos gustaría inmediatamente hacer un negocio y recibir 1 millón, ¿verdad? Pero no, por favor, está enlazado al principio de siembra y cosecha. Cuánto siembras es el tamaño que también razonablemente tendrás en la cosecha. ¿Quieres sembrar 1 y recoger 1 millón? En la palabra no te dice, ¿no? No está así. Entonces, piensa lo que estás haciendo hoy, porque lo que estás haciendo hoy es crear tu futuro. Y bendito sea el Señor. Podemos romper esos ciclos financieros no saludables. Esas buenas decisiones pueden ayudar a que tú puedas alcanzar mayor flexibilidad con lo poco que te da, según tú. Pero lo que es más importante es, cuando Dios te da un presupuesto, te da un dinero, Él sabe lo que te está dando. Y no te da poco, te da lo que necesitas. Alguien dice: pero no, yo quiero vivir con más de lo que necesito. Recuerda, esa no es la voluntad de Dios. Si quieres aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, empieza a tener un corazón generoso, tierno y sobre todo, que sea muy piadoso. Esto es lo más importante. Muchos piensan que la riqueza en el cristiano está ligado a su gran capacidad o a sus grandes estudios universitarios o postuniversitarios o su gran habilidad de poder hacer dinero. No. Recuerda, todo eso es una bendición de Dios. No quiero hacer esta generalización para las personas que están fuera de la familia de Dios. Pero para los de la familia de Dios, recuerda esto: tu bendición y tu prosperidad viene de Dios. Ahora, que no hagas nada por ella no significa que Dios tiene la obligación de sostenerte. Acuérdate del principio: el que no trabaje, no come. Entonces, no hay justificación. No, yo estoy esperando que el Señor haga todas las cosas por mí. No, eso no he dicho. Así no está escrito en la palabra. Haciendo esa aclaración, termino este pequeño comentario financiero, porque tú y yo no debemos gastar lo que no tenemos. Y lo que tenemos, debemos aprenderlo a usar
perfectamente. Bueno, ahora sí vamos a permitir que en este periodo podamos entrar en ese tiempo de alabanza, de adoración. Invito a mis hermanos de la alabanza, y perdón por haberme extendido un poquito en este tema, que es sumamente importante. Adelante, preciosos hermanos, y disfrutemos de esas alabanzas para nuestro Rey, Señor y Salvador. Y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, y yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 Cristo. Todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 Cristo.
Es hermoso adorar a Dios, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración muy breve, muy sencilla, pero vamos a decirle: Dios Todopoderoso, gracias porque tu consejo siempre es bueno, pero tu palabra y tu enseñanza es mejor, porque dice que tu palabra es la lumbrera para nuestro caminar, para que nuestros pies no tropiecen. Y hoy estamos en un mundo demasiado agitado, Señor. Ayúdanos a ser sabios, te lo suplicamos, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, el tema que vamos a desarrollar es una pregunta que siempre debemos hacernos. ¿Es Cristo el Señor de mi vida, el Señor de tu vida? Muchas veces nosotros hemos dado una respuesta literal. O sea, tan literal que decimos sí. Pero luego dice: muy bien. ¿Cómo me demuestras que Jesús es el Señor de tu vida? Bueno, porque yo lo amo, yo lo adoro, yo oro a Él. Puedes pensar que ninguna de estas explicaciones establece. Recuerda que el señorío de Jesús es que tú hagas lo que Él quiere hacer a través de ti. Por eso que cuando decimos literalmente: sí, yo reconozco en Cristo Jesús como mi Señor, y tú sigues haciendo tu soberana voluntad, ahí vamos en un problema. Recuerda, el Señor Jesús es el Señor, y ese señorío es una realidad. Una realidad que se debe expresar en tus acciones, en tus palabras, en tus pensamientos. ¿Saben? No quiero que quizás puedas decir, bueno, ¿y quién eres tú para decir esto, juzgar? Yo también pongo en esta balanza mi vida. Y en muchos casos te digo con toda honestidad y pidiendo perdón a Dios, que a veces no alcanzo a hacer eso que es el consejo que la palabra nos da, y que yo también cometo los mismos errores que tú. Pero ¿cómo saldremos de nuestros errores? Conociendo la verdad. Y conociendo la verdad tendremos las salidas para ser libres. Bueno, enfocándonos un poquito en este tema y cómo yo puedo tener que mis acciones, en mis palabras y mis pensamientos se acojan a la línea que tiene Dios. Bueno, como lo decimos ahora en pleno siglo XXI, que hay cosas que son indicadores, y bueno, este término siempre. Indicador quiere decir una caracterización de lo que haces. Por ejemplo, para nosotros un identificador es: ¿amas la misericordia? Es difícil, ¿verdad? Entonces, si no amas la misericordia, ¿cómo estás mirando lo que hay a tu alrededor? Esta mañana un precioso hermano que tiene problemas con sus hijos, les decía y trataba de explicar lo siguiente. Le decía: sabes, tus hijos no son malos. Tus hijos no están perdidos. Tus hijos solo están equivocados. Y las equivocaciones surgen de una mala información, de una mala percepción de lo que nos está rodeando. Entonces le di las recetas, ¿no? Ora, trata de ser un ejemplo a tus propios hijos, y luego trata de conversar y tener comunión con ellos. El cambio, no esperes que haya en ellos, sino primero en ti, y luego los vas a ver en ellos. Bien, volvamos a nuestro tema, y es que de verdad nuestra coherencia de acción, palabra y pensamiento, pues tiene que ser algo que indique que nuestra acción está mostrando la presencia de Dios en nuestras vidas. Y un indicador importante es la adoración a Dios.
¿Cómo vamos a pensar que alguien es temeroso de Dios si a Dios solamente nos acordamos de Él los días domingos? Y los demás días de la semana nosotros somos los dioses. Porque lo que yo digo, lo que yo quiero, así yo pienso, así yo digo, ahí estamos equivocados. Ya estás mirando con misericordia a las personas que se te rodean. Y digo lo mismo. No son gente mala. No son gente de perdición. No. Son gente sin información y gente que no ha sido, de repente, que le hayan dado el tiempo necesario para que de esta manera ellos pudieran manejar una mejor información. ¿Cómo habrá, pues, alguien que cree en Dios y no hay quien se lo predique? Y tú dices, no, se predica por radio, televisión. Sí, pues, pero ¿cuántos creemos ya en esos medios? Yo mismo en estas circunstancias tengo que tratar de ganarme tu confianza. Y te he dicho, ¿sabes qué? No soy de aquellos que me pinto del hombre perfecto y que desde aquí te digo y te digo y te redigo. No. Comprendo lo que soy y comprendo que tú también eres como yo o yo soy como tú, con esas debilidades. Pero para salir de ellas, justamente viene aquí cuánto tú anhelas la presencia de Dios en tu vida y cuánto de adoración le das a Dios. En Apocalipsis 3:15 nos muestra un cachito chiquitito y nos dice, yo conozco tus obras. Y entre nuestras obras, te hago esta pregunta. ¿Presentas honra? La pregunta es ¿a quién? Recuerda que la honra es dar respeto. La honra es una credibilidad a aquello que tú honras. Y perdónenme, a veces yo veo más honra al dinero que a Dios. Porque creen más en la plata. ¿Se acuerdan ese juramento del parlamentario? No dijo patria, sino juro por Dios y la plata. De la abundancia del corazón habla la boca. Y es que nosotros también tenemos esas abundancias. Y muchos de nosotros pensaríamos que bueno, pero a Dios nos entiende, Dios que es buena gente, ese viejito maravilloso que está ahí siempre ya chochando de repente y nos entiende y nos va a perdonar, nos va a pasar por alto esto. Veamos lo que dice Malaquías 1:6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, dice Jehová, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a todos y a cada uno de nosotros. Y dice en la palabra, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Miren, les digo, esto ha cambiado desde el tiempo de Malaquías a la fecha. Hoy a la fecha tenemos ministerios los cuales honran a Dios, ¿verdad? Veamos todas las disputas que tenemos a veces por una sola ovejita. Triste, ¿verdad? No nos detiene nadie a hablar mal de los demás a fin de que la ovejita se quede en casa. Eso es honrar a Dios. Eso es honrar el nombre de aquel a quien nosotros ofrecemos honra en todo momento. Es allí donde, miren, los problemas del sacerdocio, los problemas de los ministerios, no es de ahora.
Luego dice en el verso 7 de Malaquías: ¿en qué ofreciste sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio. ¿No es malo?, dice Jehová. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y nos hace esta reflexión. A ver, todo eso que tú presentas, preséntaselo a tu príncipe. Es decir, como el Señor no levanta querella contra ti, a ver, preséntaselo a tu jefe, a tu gobernador, a esa persona que está en autoridad de ti. Llévale un animal enfermo para que se sirva. Eso es lo que está diciendo aquí. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben? Uno de los temas en los cuales la iglesia del Señor cada día se va enfriando y se va haciendo más triste la forma de su servicio es primero en la adoración. Hoy hemos pensado que la adoración es cantarle al Señor. Yo le canto y le canto y le encanto. Pero por favor, el cantarle es una manera de gozarme de estar adorando a Dios. Pero son tus acciones, es tu manera de pensar, de hablar y de obrar con la cual adoras a Dios. También el temor de Dios es otro de los temas que ya también hemos hecho mucho daño diciendo: no te preocupes, Dios perdona todo. Ay, solamente diles, decláraselo y ya está resuelto el problema. ¿Qué tipo de justicia tenemos? Una justicia que no tiene temor. Necesitamos pues que nuestros jueces, en este caso los jueces celestiales, actúen de una manera dura sobre nosotros para recién desarrollar el temor a Dios. Pero aunque alguien diga que esto no es una realidad, pues permíteme decirte, con el amor que siempre pretendo llevar y sobre todo con este aspecto de que tú y yo tenemos que hacerlo, de que no estoy haciéndote ver mal, yo también me estoy mirando de esa manera, en esa perspectiva, y tenemos que cambiar. Presentar ofrenda, sacrificio, ¿ese puede ser un hecho imperfecto? ¿Cuántos engaños hemos desarrollado hoy en la iglesia? Engaños. Oigan y comprendan. El enemigo de tu vida no va a trabajar fuera, tiene que trabajar dentro de la misma iglesia. Y claro, esto sí es un escándalo. No, aquí en el recinto de la iglesia no tiene suerte ni parte Satanás. Sí, es lo que decimos, literalmente. Pero cuando un hermanito o una hermanita lleva el resentimiento, el odio en su corazón, te hago esta pregunta: ¿a quién está sirviendo? ¿Al Dios vivo y verdadero? Si estar viviendo esa realidad, eso quiere decir que esta persona no ha aceptado su error, ni ha confesado el pecado. ¿Y cómo puede eso ser perdonado? ¿O es que nosotros al entrar al recinto de la iglesia tenemos un marco donde hay un escáner y todo ahí el que pasa por ese escáner es limpiado, lavado externa e internamente? ¿Sí? ¿Así eso es lo que pensamos?
¿O porque oras ya has resuelto todo el problema? ¿Verdad que ahí necesitamos afinar los conceptos? Una vez más, sigamos meditando los martes y jueves. Y si tenemos que hacerlo todos los días, creo que debemos hacerlo por una razón. El Señor regresa. Entonces, miren, que tengamos al enemigo dentro de la casa de Dios. Estos han transformado la verdad y la han convertido en media mentira. Díganme cuántas doctrinas ustedes conocen las cuales son doctrinas mentirosas. ¿Hay temor por vivir la sana doctrina de la palabra de Dios? Por ejemplo, la Pascua. En el concepto Pascua es pasar por encima. ¿Qué cosa? Todos los pecados, todas las condiciones negativas y ya. Recuerda que eso en la primera Pascua fue hecho porque un ángel del Señor, el ángel de la muerte, pasaba y omitía visitar esas casas cuyos pórticos estaban pintados de la sangre del cordero que había sido inmolado para hacer el cordero asado. Pero, por favor, esto fue la primera Pascua. ¿Ahora piensas que la Pascua tiene esa misma connotación? No. Pero muchos pensamos que la Pascua es algo que así también nos debe hacer saltar por encima de las cosas que no le agradan a Dios. Otra historia de esas es el Sabbat, asociado al reposo, y la Pascua dentro del día de reposo. La ley estableció que ese día fuera ofrenda a Dios, el día de reposo. La iglesia del Señor, esa iglesia santa, pura, sacada del costado de Jesús, la Eva de Jesús, su desposada, a ella le entregó un mandato, que su día de reposo sería el primer día de la semana. Yo sé que esto va a causar escándalo a muchos, porque casi siempre consideran ese día domingo para nosotros el último día de la semana. No, es el primer día. Hechos 27, ¿no? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. ¿Qué cosa enseñaba? Mateo 26, 17, 28, 1 y Marcos 14, 12. También está en Lucas 24, 1. Que no decirte que en Juan 20, verso 1. Pero en Filipenses 1:5 está así, establecido de una manera contundente. Dice, no es el séptimo día que habla el Éxodo 31:15. Pues 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová, cualquiera que trabaje en el día de reposo. ¿Pero te has dado cuenta que es el libro de Éxodo? En cambio, a nosotros nos ha sido dado el primer día de la semana. ¿Cuántos tenemos bien puestita esta verdad? Sigamos para adelante. Miremos qué más nos dice. Para cada uno de nosotros, tomando sobre todo el concepto establecido a través de Filipenses, pues nosotros decimos que es el primer día de la semana, refrendado por Hechos 20.7. ¿Qué más necesitamos? No es que el Éxodo, perdonen, las leyes del Éxodo, si bien es cierto, son referenciales, encierran un marco, pero no nos olvidemos que eso fue específicamente escrito
para el pueblo de Israel. Y claro, no falta alguien que dice, nosotros somos el pueblo de Israel. No, nosotros somos la amada prometida de Jesús, su iglesia. Y a nosotros nos da un tratamiento diferente. No participamos de la iglesia por ser nacidos en la iglesia. Participamos de la iglesia por ser nacidos en Cristo Jesús. Otro concepto doctrinal tremendo, ¿verdad? Ahora, alabar. ¿Cuál es el día que debemos alabar? Obviamente, para nosotros, el primer día. Obviamente, yo te invito. Eso lo haremos colectivamente, como cuerpo, pero individualmente empieza a alabarlo. Ya te he dicho que alabar no significa estarle cantando únicamente. Qué fácil sería, ¿no es cierto? Y qué difícil sería para un tartamudo, porque no sé cómo podría alabar a Dios un tartamudo o un mudo. Pero ¿cómo alabamos a Dios? Con lo que hay en tu corazón, con esa tu manera de pensar, de sentir, de hablar, de obrar. Allí está la alabanza. Con mis hechos te alabaré, oh Jehová. ¿Te das cuenta que eso es mucho más consistente? Entonces, el día entregado a la iglesia del Señor, recuérdalo, es el primer día de la semana. Es el equivalente hoy al domingo. No es un día de llanto. Esto quiero también que lo entendamos. Yo sé que mucho nos gusta estar ahí compungidos porque crees que Dios no quiere perdonarte tu pecado. El Señor te ha dicho, yo te voy a perdonar, pero para eso necesito algo. Primero, que comprendas que lo que debes hacer es renunciar a eso. Eso es arrepentirse. Que pones en tu corazón una condición de no querer volver a hacerlo más. Reconocer tu culpa y decirle a Dios que te ayude a sobrellevar las consecuencias que tu pecado trae. No es que cuando Dios perdona ya no hay consecuencias. Otro problema doctrinal. Entonces mato y le pido perdón a Dios y debo ser inocente, ¿cierto? ¿Cuál crees que es el criterio de justicia de Dios? ¿Ese que acabo de decirte? Pues no es así. Entonces, por favor, debemos empezar a comprender que Dios también nos ha dado esta capacidad, esta inteligencia para poder comprender su voluntad. En Hechos capítulo 2, verso 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Miren, en realidad el gozo es algo intrínseco en la casa de Dios y yo veo que esto no es tan cierto. Nos gusta estar lloroneando. Yo te digo eso, hazlo a solas. Cuando reconozcas tus pecados con el Señor. No necesitas ir con tu pastor o con tu líder, tu consejero, y le vas a decir, sabes, he pecado en esto, en aquello, y me puedes acompañar a llorar. Confiesa a Dios tu pecado. Obviamente, nadie puede decirle, oh Dios, sé que he pecado, gracias. Ahora ya sé que ya me has perdonado. No, dice, declara tu pecado, reconociéndote, obviamente, ¿no? Como culpable. ¿Y qué tiene que hacer el culpable? Decir, sí, Señor, y no te preocupes, por favor, voy a volver a seguir haciéndolo porque voy a volver a seguir pidiéndote perdón. ¿Qué criterio de justicia tenemos, verdad?
Ahora entienden por qué Jehová reprochaba el cordero cojo, el cordero ciego o el animal enfermo. Esa es la ofrenda que nosotros hacemos para el perdón de nuestros pecados. No es que vayas y le digas, Señor, quiero decirte que estoy arrepentido, pero lo que hago es algo que me gusta, no soy capaz de soltarlo. Puedes ayudarme a soltarlo, porque realmente quiero arrepentirme de lo que estoy viviendo. No, tú eres capaz de declarar que haces esto, aquello y lo otro, y ya está, eres libre. Perdón, libre, como acabo de decir. ¿Estás tomando algo que le pertenece a Satanás? ¿Te estás pidiendo prestado de esas cosas que Satanás ofrece? Entonces te estás haciendo esclavo de Satanás. ¿Qué hay que hacer? Financieramente, habíamos dicho, no tomes esos créditos, no tomes esas cosas que te están ofreciendo. ¿Y qué te estoy diciendo? Aprende a vivir con lo que Dios te da. ¿Saben? Muchos no queremos entender esto. Pero veamos, en 1 Corintios 15, 12, es un tema muy bonito. Dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, si tú crees que Jesús ha sido levantado por el Padre y aquellos que lo vieron morir también declaran que lo vieron resucitado y conversaron y comieron con él, tú lo crees, ¿verdad? Bien. ¿Por qué no crees que también tu vida va a seguir el mismo rumbo? Un día, este cuerpo va a desfallecer, sea por enfermedad, accidente o vejez. Y vas a conocer lo que significa estar exento de este cuerpo. Cristo resucitó porque es la primicia de la resurrección. En cambio, los que han dormido en Cristo están ahí, a la espera de la trompeta final, en donde se levantarán con el Señor para venir y mostrar, ¿no? Y el Señor nos llevará, si hemos muerto, pues estaremos ahí, y nos llevará. Y luego a los que no han muerto, pues también se llama el rapto. Ahí sí, todos y cada uno de nosotros adquiriremos ese cuerpo inmarcesible de Cristo Jesús. Así está escrito, así está ordenado por la palabra. Mientras tanto, ¿por qué no puedes creer en que tú también necesitas estar en orden con Dios para que todo esto ocurra y acontezca en tu vida? Muchas veces existen personas que quieren el beneficio de Cristo, pero no asumen las obligaciones que Cristo nos pone para que tú y yo aprendamos a ser personas, primero, que sabemos aprender a respetar las ordenanzas que nos dan, a obedecer y luego a estar muy contentos y satisfechos, porque esas cosas que realmente somos exigidos por Dios, ¿sabes? Ninguna de ellas lo beneficia. Todo nos beneficia a ti y a mí. Por eso en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos a ti y a mí en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesús, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina en el verso 22 y dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Mira, te lo he traído de una manera muy coloquial, muy amigable.
Pero esta también es una exhortación. Primero empecé, no gastes con lo que no tienes, ¿verdad? Segundo, ahora, aprende a adorar y aprende a honrar. Y ten temor a nuestro Dios. Amén. Entonces, nos vamos a despedir. Terminando de leer este verso 22, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Dios no quiere castigarte con esta palabra. Quiere hacerte comprender para que seamos capaces de arrepentirnos y decir, sí, Señor, tienes razón, estoy haciendo mal en esto. Eso produce la exhortación. Pues he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, así narraba Pablo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. El ofrecimiento de Pablo. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con vosotros. Amén. Saben, todos debemos aprender a darnos cuenta de que hay un Dios hermoso al cual tenemos que honrarle y adorarle y tener y vivir bajo el temor porque Él es nuestro Señor. Y no es el miedo, por favor, quiero aclarar para terminar. No es el miedo. El temor, en realidad, está establecido bajo un principio. Temo no alcanzar a hacer las cosas conforme a lo que está esperando mi Señor. Ese es el temor. Temer que lo que estoy haciendo no sea tan agradable a mi Rey, mi Señor, porque yo de repente estoy cometiendo algunos errores en presentar mis ofrendas o en hacer mis acciones. Yo les hago una pregunta. El cristiano debe participar en muchos negocios dentro de aquellos que la corrupción establece como las fuentes más grandes de las percepciones más fáciles. ¿Verdad que no? Dios no nos permite. Pero ahora tú te permites. Tú permites que Dios te dé esa orden y tú vas a cumplir. O vas a mediatizar y vas a decir, no, Señor, tú sabes que yo no quiero, aunque ellos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Y bueno, si voy a participar con esto o con aquello, tú me entiendes, yo no estoy con ellos. Perdón, ¿qué comunión tiene Belial con Dios? Ninguna. Y aunque este es un dicho muy popular, creo que se ajusta al tema. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Esta es una gran recomendación que la palabra llama yugo igual para trabajar, para tener amistades, para estudiar, para jugar, para todas las acciones que puedes conjugar el verbo con terminación ar. Ten como compañero a alguien que es un yugo igual. ¿Eso qué quiere decir? Que también cree en Cristo Jesús. Una de las características más importantes, y termino con esto, es ¿dónde pretendes sembrar tu semilla? ¿En un lugar sembrado ya? A ver, si tengo mi campo de cultivo ya he puesto cebada. Y si me ocurre decir, no, tengo que sembrar girasoles allí. ¿Vas a derramar las semillas de girasol en medio de la cebada? No, pues, ¿te das cuenta? Tratar de colocar el evangelio en medio del corazón de alguien que como principio básico establece negar a Dios. No creo que sea una tarea muy simple
o simplemente va a ser que tu voluntad lo va a doblegar a la otra persona. No. El único que convence de delito y pecado es el Espíritu Santo. Hay tantas personas en quien debemos trabajar que aún todavía son esa tierra buena, como dice la palabra, o tierra pedregosa. Hay otras que son tierras con muchos cardos. Cualquiera que sea la condición. Ahí es mucho más sencillo sembrar que sobre un sembrío ya hecho. Amén. Entonces, vamos a terminar esta meditación diciendo únicamente: adorar y temer a Dios son dos labores que le agradan y que Dios está buscando que tú y yo se lo presentemos. Si tú tienes amor hacia Dios, puedes dar lo que tienes, ¿verdad? Porque no puedes gastar lo que no tienes. Pero si tú tienes ese amor, esa fe en Dios, este es el tiempo de adorar y de temer a Dios. Que el Señor nos bendiga y estaremos en meditación el próximo domingo, si así Dios lo permite. Un gran abrazo de la familia pastoral hacia ustedes y de toda la comunidad carismática Voz Cristiana. Una iglesia hermosa en donde buscamos que la sana doctrina sea el pilar fundamental del aprendizaje de la palabra y de las acciones que el aprendizaje nos lleva. Gracias. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, amigos que nos visitan. Pero una vez más los invito. ¿Cuándo te decides seguir a Cristo? Piénsalo. Adiós y que el Señor me los bendiga ricamente.